Soy Eduardo Maróstica, psicólogo, terapeuta y escritor, y te invito a reflexionar sobre nuestras formas de amar, de sentir y de vincularnos. Continuamos con esta temporada y el segundo capítulo de ¿qué podemos hacer los varones en tiempos entre la complacencia y la hostilidad? En el capítulo anterior habíamos finalizado con algunas preguntas que operaban como para revolver el avispero, por decirlo de alguna forma, y estar preparados para el desarrollo de este otro capítulo. Las preguntas, ¿cuáles eran? ¿Por qué nos cuesta definirnos como varones a partir de lo que hacemos? O mejor dicho, decir qué es ser varón o qué es ser hombre hoy en día, como hay una película muy interesante que se llama El silencio de los hombres, ¿no? Y comienza el documental justamente preguntándole a varones de diferentes edades qué es ser hombres. Y ninguno responde así, al toque. No, cuesta, ¿no? Y yo digo que esta definición, tal vez 30 años atrás, no llevaba tanta elaboración. Pero bueno, desde el hacer, desde el comportamiento, desde lo que nosotros tenemos que hacer como varones, tal vez aparezcan claves para definirnos y encontrar una identidad desde el qué soy, pero a partir del qué puedo, el qué hago, cómo lo hago, y ahí tal vez encuentre algunas claves de esta identidad. Hoy me interesa trabajar algo que lo anticipé y tiene que ver con esta costra emocional que tenemos los varones, esta dureza, esta armadura emocional que la aprendimos porque nos las enseñaron y que yo creo que en algún punto es como escupir para arriba, porque termina siendo un boomerang que se nos viene a la cara directamente, porque todas esas durezas aprendidas las podríamos conciliar en una frase que se le escuché a un estandapero mexicano, que él dice: yo estaba muy bien y resulta que de tanto insistirme mi esposa, fui al médico y me volví con un cáncer de próstata. ¿Por qué te lo cuento? Porque habla de las cegueras, habla del silenciar los dolores del cuerpo, ¿no? Y esta armadura aprendida tiene este efecto de revestimiento, de caparazón emocional, de impermeabilidad afectiva, pero que la aprendemos desde muy chiquitos. Yo en mis libros trabajé este tema y en el último me detengo y escribo lo siguiente, ¿no? A los varones se nos cría con una serie de expectativas vinculadas directamente con la fortaleza y la resistencia. Como si el cuerpo fuera una máquina que no acusa recibo de las presiones, de los dolores o del cansancio mismo. Este modelo de masculinidad rígida evita el reconocimiento de las emociones, del dolor, de la angustia propia y ajena, haciendo que los varones comencemos a naturalizar el silencio como si fuera una forma adecuada para resolver tensiones y conflictos que nos atraviesan. Y esto repercute directamente en la salud física y en la calidad de vida. Fíjate vos que los varones también hemos aprendido que la que se controla es la mujer. Pensemos en que la mujer, desde la primer menstruación, tiene un control y un seguimiento a través de las políticas de Estado totalmente distinto que el que tienen los varones. A los varones andan por la vida y recién cuando pasan los 40 aparece alguna recomendación de ir para revisar nuestra próstata. Y yo creo que en algún punto hay algo de la apariencia de la dureza también que se aprende, y es como me dijo una adolescente en un taller en una escuela, y también me lo dijo una paciente en otra oportunidad, que los varones no son duros, se hacen los duros, ¿no? Y esta apariencia, esta
yo digo, este personaje que construimos de varón duro, varón impertérrito, ¿no? Como modelo estereotipado, bueno, yo creo que tiene su doble filo, ¿no? Y creo que en algún punto nos perjudica. Y al negar, que es una de las características humanas más frecuentes, y en los varones creo que se exacerba esa negación, que es negar algo que nos pasa, como decía este estandapero mexicano. O sea, yo sentía dolores, había algo que estaba sintiendo que no estaba bien. Ahora, necesito que mi esposa me esté insistiendo para que vaya al médico y después echarle la culpa a mi esposa y al médico de que tengo un cáncer de próstata. ¿Por qué tengo que esperar a romperme? Y no puedo hacer un mantenimiento de mi salud. Y me permito hacer una analogía con los automóviles. Uno, si el auto lo lleva cuando se fundió el motor, es porque no le hiciste cambio de aceite, no le revisaste los frenos. Hay un montón de cosas que hacemos con un vehículo, con un auto, y bueno, ¿por qué no lo hacemos los varones? ¿Por qué los varones no tomamos esa analogía y comenzamos a registrar que no tenemos que esperar a estar rotos para ir al médico? Hay cuestiones de época también que entran en juego acá. Hay una publicidad que estaba muy de moda en la Argentina, pero creo que todos los analgésicos y toda la industria farmacológica habla de esto, ¿no? Todo se niega. Y bueno, el dolor para, pero vos no. Una invitación, al decir el dolor para y vos no, una invitación a seguir produciendo, a seguir trabajando, a seguir, no detenerte nunca, a no descansar, porque al dolor se lo puede tapar, se lo puede acallar. ¿Con qué? Con una aspirina, con un analgésico, con un ibuprofeno. El punto es, el síntoma lo acallo. ¿Y la causa? Bueno, yo creo que ahí los varones tenemos un doctorado, otro postdoctorado, en hacernos los distraídos, y lamentablemente esto tiene un costo. Nos morimos antes y vivimos con peor calidad de vida. Porque la salud tiene una doble cara. Cuando nos acompaña o cuando no la observamos, la damos por sentada. Vieron que cuando uno habla de la salud, uno se ocupa de la salud porque algo le está doliendo y tiene que atender a ese dolor, y la consecuencia sería lo más lógico, ir al médico, atendernos y ahí iniciar una tournée de estudios y cuestiones ligadas a atender ese problema. Ahora, si yo desde chiquito le inculco a un nene que no tiene que llorar, que no se tiene que quejar, que deje de mariconear, porque esto lo seguimos escuchando, yo lo escucho a menudo en varones, adultos, a sus hijos, y en madres, a sus hijos. Bueno, aparece toda esta cultura de ocultar, de tapar, y esto se va aprendiendo. Y nuestra subjetividad masculina la empezamos a desarrollar con esta particularidad, la de negar el dolor, tapar el dolor. Diría que lo emocional tiene una desautorización social para los varones. Y esa dureza es un mandato que tal vez caracteriza y mucho a los varones, y creo que este es un aspecto que necesariamente requiere una deconstrucción. Y cuando me refiero a deconstrucción es a un proceso de autoconocimiento donde nos permitimos escuchar las incomodidades, porque de tanto tapar, nos hemos vuelto sordos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, y eso después también tiene repercusiones e impactos sobre con quienes compartimos nuestra vida. De modo que cuando yo ya introyecté todo eso de no llorar, no quejarme, me la tengo que aguantar, ¿no? Los varones no lloran, no se andan quejando. Después yo
ya de adulto empiezo a introyectar, me convenzo cuando, si me pasa algo, por ejemplo, digo, bueno, ya se me va a pasar. Me duele acá, bueno, ya después va a pasar. No es nada. Tapo, sigo barriendo bajo la alfombra. No tengo tiempo para ir al médico, no puedo estar todo el tiempo perdiendo tiempo para ir al médico. Excusa desde el varón productivo, el varón proveedor. Si ese varón proveedor niega que deba parar, que deba detenerse para atenderse su salud. ¿Y qué sería atenderse su salud? Es muy interesante esto. Es reconocer la fragilidad, es reconocer la propia vulnerabilidad de nuestro cuerpo. Entonces, ¿es una herida narcisista? Por supuesto. A muchos varones nos cuesta reconocer que algo no anda bien. ¿Y por qué nos cuesta admitir la fragilidad? Por este aprendizaje. Aparece el fantasma de la debilidad y esa debilidad está asociada con una pérdida de masculinidad. Imagínate si eso repercute sobre esta imagen, este mandato del varón proveedor. Y por otro lado, a pesar de que los varones tratan de sostener esta imagen, cuando se quiebran en sus casas, aparece algo que a mí me llamó la atención en los relatos de muchas mujeres que se quejan de los varones que cuando están enfermos son insoportables, que se la pasan quejando. Es decir, aparece una masculinidad denigrada porque ese varón no debería quejarse tanto, pero que en privado se queja un montón y es insoportable. Y yo me pregunto, ¿dónde está la insoportabilidad de ese varón que le duele algo y que se queja? ¿No serán las expectativas que esas mujeres tenían de esos varones acerca de la dureza y de aguantarse todo y de comportarse como unos robles frente a la tempestad y que no se van a romper nunca? Ahí yo encuentro una confluencia de expectativas de ese varón, cómo debería comportarse con respecto a su salud, y ese varón que aparece, que emerge, que, bueno, en privado, en el refugio de su subjetividad, que es la casa, en su hogar, se permite quebrarse. Bueno, en lo público no se quiebra, se quiebra en lo privado, pero ahí se convierte en alguien insoportable para quien convive con esa persona. Entonces resulta naturalmente esperable que si yo aprendí a aguantármela, que la procesión va por dentro, como decimos acá, y también mi padre decía así, la procesión va por dentro, bueno, el mandato es de aguantar. Un varón tiene que aguantar, tiene que aguantársela, no tiene que quejarse, no tiene que manifestar absolutamente nada que le duele y tiene que interiorizar todo. Este sería un modelo extremo. Ahora, después de los 40, ¿qué ocurre? Los varones descubrimos que el cuerpo comienza a devolvernos señales que antes no nos daba y que hemos negado por mucho tiempo. Aparecen dolores, achaques, cansancio y la sensación, digo yo, de que ya no somos porretes, que ya no somos pibes, que ya no nos llevamos el mundo por delante, que el mundo empieza a llevarnos por delante a nosotros, ¿no? Como decimos, la vida te pasa por encima. Bueno, la vida te empieza a pasar facturas. Después de los 40, las facturas cada vez se hacen más grandes. La sordera respecto de tu cuerpo y los dolores no escuchados fueron señales que después, al no atenderlas, te va a pasar una factura muy grande, la misma vida, pero por sostener este tipo de masculinidad, ¿no? Yo te decía antes que los varones tenemos un costo, pagamos un costo, mejor dicho, y el costo es que vivimos menos tiempo que las mujeres. Las estadísticas dicen y aseguran que los varones vivimos un promedio de 7 años menos que las mujeres,
Y yo creo que además de eso, la calidad de vida se resiente, ¿no? Y se resiente nuestra salud, y como lo dije hace un ratito, las políticas de salud tampoco acompañan a esta atención y a este autoconocimiento que deberían tener los varones, ¿no? No hay prevención, no hay políticas de prevención con los varones. Y en esta sociedad posmoderna, ¿sí?, que ya lo decía Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío, vivimos atrapados en esta idea de juventud eterna, de falta de aceptación del deterioro y de la vejez. Es decir, sobre esta cuestión masculina de no escuchar y no atender las señales de que nuestro cuerpo está sufriendo, que necesita atención, le podemos agregar esta de época posmoderna, hiperconsumista, donde hay un imperio de la imagen y de la apariencia maquillada, de una felicidad maquillada mediante el uso de las redes sociales y la manipulación de imágenes retocadas con filtros y todas esas cosas. Y en este contexto de una cultura que también promueve la negación de las marcas del tiempo sobre nuestro cuerpo, creo que los varones tenemos un trabajo importante de autoconocimiento o de construcción personal, atendiendo a las incomodidades, a las tensiones de este tiempo, a toda esta corriente que pugna por aparentar y por mostrar un maquillaje de felicidad, y reconocernos a nosotros, ser auténticos con nosotros y escuchar nuestro cuerpo. Y de que no somos indestructibles, que la coraza que nos hace pensarnos de esta manera es una falacia, es un maquillaje que en algún momento se va a correr. Y como los príncipes azules destiñen al primer lavado, esta coraza, esta armadura emocional nos termina jugando en contra. ¿Vos qué pensás? ¿Qué opinás de esto? Bueno, me encantaría escuchar tus comentarios o que me escribas a eduardo.marostica.terapeuta por Instagram, me podés escribir acá por YouTube, y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Es un gran logro. Y nos encontramos en el próximo capítulo.